Bienvenidos a nuestra hermosa familia de Corazón Inquieto. Es un honor para mí poder compartir con todos ustedes estas hermosas catequesis de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Es un gran privilegio que me permitas acompañarte en este espacio radial. Hoy vamos a desarrollar la catequesis número 61, llamada por San Juan Pablo II, El respeto al cuerpo en las obras de arte. Esta catequesis fue dada a la Iglesia Católica el 22 de abril de 1981. Y estaremos hablando del cuerpo, del arte y del porno. ¿Qué tiene que ver el porno con el arte? Acompáñame a comprenderlo a lo largo de esta hora de aprendizaje. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Corazón Inquieto. En Instagram como corazón-inquieto26. En este programa quiero compartirles que el Apostolado de Corazón Inquieto está impartiendo la teología del cuerpo para jóvenes en la comunidad Hechos 242 todos los viernes a las 6:30 de la tarde, frente a la Pulpería San Luis en la ciudad de Estelí, por lo que hacemos extensiva la invitación a cada joven que me escuche a través de estos medios de evangelización católica y quiera profundizar más en la teología del cuerpo, invitarlos a que asistan a la comunidad de Hechos 242. Para dar inicio a este programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, te pido por la gracia del Espíritu Santo que fortalezcas mi alma para poder purificarla en tus caminos de amor. Dios mío, ayúdame a purificarme. Manda tu Espíritu a quitar todo deseo y preocupación inútil de mi corazón. Apártame, Señor mío, de tantos deseos por las cosas transitorias y pasajeras. Ayúdame a ver todo en este mundo como hojas secas sueltas al viento, y a mí mismo como alguien que está de paso y que no descansará sino cuando vuelva a ti. Recuérdame, Padre, que sin ti en este mundo todo es vanidad y aflicción de espíritu. Solo en ti hay sabiduría verdadera. Solo el humilde llega a tu paz. Señor, dame la sabiduría celestial para que aprenda a buscarte y hallarte sobre todas las cosas. Sobre todo, a entender que todo lo creado como es y según el orden de tu sabiduría es eterno e infinito. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz. Y sin ti estoy en tinieblas. San Agustín. El respeto al cuerpo en las obras de arte es la catequesis que estaremos desarrollando el día de hoy. Y observamos cómo el Papa siempre empieza con la Sagrada Escritura, porque nos dice: reflexionemos ahora en relación con las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña,
sobre el problema del etos del cuerpo humano en las obras de la cultura artística. Este problema tiene raíces muy profundas y conviene recordar aquí la serie de análisis hechos en relación con la referencia de Cristo al principio y sucesivamente con la llamada que Él mismo hizo al corazón humano en el Sermón de la Montaña. El pontífice sigue recordándonos que ese principio era bueno, que existía una armonía en todo lo que el ser humano hacía, y él hace referencia al corazón humano, donde hablamos de nuestra historia hoy. En verdad el hombre sigue siendo bueno porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero hoy él tiene una lucha, una tendencia hacia el mal que se llama concupiscencia. El cuerpo humano, el desnudo cuerpo humano en toda la verdad de su masculinidad y feminidad, tiene un significado de don de la persona a la persona, nos dice San Juan Pablo II. Es la visión que Dios tiene para el cuerpo humano, el significado profundo del cuerpo en esa desnudez, en un don que se entrega a otro. Es una roca fundante de quién somos y por qué debemos ser, en otras palabras, el entender que todo lo que somos tiene un significado. Entender que tenemos un regalo de ser don, un regalo de ser entrega para el otro. Acoger al otro como un regalo, ser nosotros mismos un regalo para el otro, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que es un regalo para la humanidad. Es el regalo más grande que hemos recibido y da fruto. Nosotros mismos somos el fruto de su espíritu y de su presencia. Somos los que testimoniamos y llevamos este regalo de valor incalculable al mundo. El cristiano es el que teje con paciencia, con sabiduría, con gracia, una relación humana. Solo partiendo de la verdad sobre nosotros mismos, mediante gestos de humildad y arrepentimiento, es posible abrirnos al otro y reconocerlo como un regalo. De aquí viene la gratitud hacia Dios, por habernos dado el regalo de la otra persona. Esta gratitud produce comunión, solidaridad y responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Todos tenemos una necesidad y todos somos un regalo. Tú eres el regalo que responde a la necesidad del otro. El Papa continúa diciéndonos, el etos del cuerpo, es decir, la regularidad ética de su desnudez, a causa de la dignidad del sujeto personal, está estrechamente vinculado a ese sistema de referencia, entendido como sistema esponsalicio, en el que el dar de una parte se encuentra con la apropiada y adecuada respuesta de la otra al don. Tal respuesta decide sobre la reciprocidad del don. La objetivación artística del cuerpo humano en su desnudez masculina y femenina, a fin de hacer de él primero un modelo y después tema de la obra de arte, es siempre una cierta transferencia al margen de esta originaria y específica configuración suya con la donación interpersonal. En esa desnudez vemos el don inscrito en cada una de las personas que está llamada a relacionarse. Entonces, él dice, en el tema del arte sacamos al cuerpo de su ámbito propio, que es el de la entrega, y el encontrar al otro como un regalo, como un todo, que constituye esencialmente a la persona humana. Por ejemplo, un fotógrafo o un artista, si trata de retratar a la persona humana o de reproducirla, de alguna manera está fuera del contexto propio de la persona, porque te hace incapaz de relacionarte, te hace incapaz de entrar en relación con una foto, con una estatua o con una pintura. El hombre, siendo a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades a través de signos, de símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, mediante gestos
y a través de la expresión artística y de los símbolos responde a los grandes interrogantes de la existencia humana, al amor, muerte, Dios, naturaleza. Son respuestas que se plasman en un principio en lenguaje simbólico conceptual. Se transforma en símbolo aquello que el pueblo comprende intuitivamente. El arte como virtud que perfecciona el alma. Ha servido para transmitir himnos de alabanza, los salmos, la música, para contemplar, para admirar, renovar nuestra mirada. ¿Cómo es nuestra mirada cuando contemplamos una obra de arte? Seguiremos desarrollando esta catequesis para ver qué nos dice el Papa al respecto. ¿Qué nos dice acerca de esa mirada cuando contemplamos una obra de arte? Vamos a una pausa y regresamos con más. La sexualidad está en todo el cuerpo y en toda el alma. La sexualidad está en la persona. José Ignacio Munilla. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy abordando la catequesis número 61, el respeto al cuerpo en las obras de arte. Y el Papa nos dice, ello constituye en cierto sentido un desarraigo del cuerpo humano de esa configuración y su transferencia a la dimensión de la objetivación artística, dimensión específica de la obra de arte o bien de la reproducción típica de las técnicas cinematográficas o fotográficas de nuestro tiempo. En cada una de estas dimensiones y en cada una de modo diverso al cuerpo humano pierde ese significado profundamente subjetivo del don y se convierte en objeto destinado a un múltiple conocimiento, mediante el cual los que miran, asimilan o incluso, en cierto sentido, se adueñan de lo que evidentemente existe, es más, debe existir esencialmente a nivel de don, hecho de la persona a la persona, no ya en la imagen, sino en el hombre vivo. Estas son palabras textuales de San Juan Pablo II. Palabras muy profundas y que a veces cuesta un poco entender lo que el Papa nos quiere decir. Pero lo vamos a desarrollar en dos reflexiones. Primero es que cuando uno ve una obra de arte, un cuerpo que se ha hecho una obra de arte, definitivamente no puede haber con esa representación una verdadera comunión con esa persona, como lo dijimos anteriormente. Aunque esta sea una representación casi perfecta, no podemos entrar en comunión. Es una obra de arte. Segunda reflexión, en una obra de arte, de alguna manera, se pierde esta dimensión interpersonal del tú y del yo, porque el cuerpo se hace objeto del arte, ante muchos que lo miran. San Juan Pablo II nos hace ver más allá, porque vivimos en un mundo donde el cuerpo está objetivizado por muchas partes. Y es interesante entrar en esta profundización del tema. A decir verdad, nos dice el Papa, ese adueñarse se da ya a otro nivel, es decir, a nivel del objeto de la transfiguración o reproducción artística. Sin embargo, es imposible no darse cuenta que desde el punto de vista del etos del cuerpo, entendido profundamente, surge aquí un problema. Problema muy delicado que tiene sus niveles de intensidad según los diversos motivos y circunstancias, tanto por parte de la actividad artística como por parte del conocimiento de la obra de arte o de su reproducción. Del hecho que se plantee este problema no se deriva ciertamente que el cuerpo humano en su desnudez no pueda convertirse en tema de obra de arte, sino solo que este problema no es puramente estético ni moralmente indiferente. ¿Qué nos quiere decir el Papa aquí? Él no sataniza el cuerpo desnudo, no dice que es malo, sino que nos dice cuidado
cuando vemos un cuerpo humano representado en cualquiera de las especificaciones del arte. Hay que saber mirar para no caer en objetivización de la persona. Hay que saber mirar para no ver a los demás como un objeto de uso. Y continúa el Papa diciéndonos, en nuestros análisis anteriores hemos dedicado mucho espacio al significado de la vergüenza, tratando de comprender la diferencia entre la situación y el estado de la inocencia originaria en la que estábamos ambos desnudos sin avergonzarse de ello, Génesis 2:25, y sucesivamente entre la situación y el estado pecaminoso en el que nació entre el hombre y la mujer, junto con la vergüenza, la necesidad específica de la intimidad hacia el propio cuerpo. Tenemos que regresar a las otras catequesis para poder profundizar más en esta parte que nos dice el Papa. Todas estas catequesis ustedes las pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, donde aclaramos y vamos desarrollando uno a uno lo que es la vergüenza originaria, la inocencia originaria y sobre todo esta parte del Génesis 2:25, estaban ambos desnudos sin avergonzarse de ello. Les invito pues que si no lo han escuchado, vayan a nuestro canal de YouTube y puedan escuchar todos los programas. Y aquí el Papa nos está recordando cómo hemos venido hablando de la vergüenza en un significado positivo. Cómo se reconoce la dignidad de la persona humana y por eso se protege, se viste. Y de otra manera negativo porque siempre corremos el riesgo de usar a esa persona. Quiere decir que aunque yo me pueda vestir muy bien, siempre hay personas que pueden vernos como objeto de un placer egoísta. Es importante entender la nobleza de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se cubre no porque sea malo, sino al contrario, porque son dignas de respeto más grande. Porque nuestro cuerpo es digno del respeto muchísimo más grande. Por ejemplo, ¿han visto cómo el cuerpo de Cristo se cubre con un velo? Es como se cubre lo sagrado, la fe católica. De alguna manera, yo puedo relacionar esto con nuestro cuerpo, que es templo sagrado y que se debe velar, se debe cuidar, que se debe vestir precisamente porque implica una dignidad y una hermosura tal que no es para que cualquier persona lo vea y no lo valore desde esta manera o lo mire de una manera que sea degradante, no propia de la belleza inscrita en el cuerpo de la persona humana. Nos dice San Juan Pablo II, detrás de la necesidad de la vergüenza, es decir, de la intimidad del propio cuerpo, se esconde una norma más profunda, la del don orientada hacia las profundidades mismas del sujeto personal o hacia la otra persona, especialmente en la relación hombre-mujer, según la perenne regularidad del darse recíproco. Es importante, queridos amigos, recordar que somos un don, que tenemos una dignidad propia del cuerpo humano. La persona humana es un icono que nos habla de Dios, es un misterio que hay que resguardar y nos previene contra una cultura que ha perdido una reverencia a la persona humana. El arte es una persona humana que se está representando. Entonces, ¿cómo deberíamos de verla? Muy buena pregunta la que nos hace hoy San Juan Pablo II en esta catequesis. El arte es una persona humana que se está representando. ¿Cómo deberíamos de verla? Seguimos profundizando en esta catequesis después de esta pausa. La castidad es la virtud que ordena e integra el amor. San Juan Pablo II. El respeto al cuerpo en las obras de arte es la catequesis que hoy estamos abordando.
Y nos dice San Juan Pablo II: siguiendo la sensibilidad personal, el hombre no quiere convertirse en objeto para los otros a través de la propia desnudez anónima, ni quiere que el otro se convierta para él en objeto de modo semejante. Ciertamente nadie es feliz cuando constata la verdad de que puede ser un objeto para las demás personas. Y nos sigue diciendo: no se puede olvidar que la fundamental situación interior del hombre histórico es el estado de la triple concupiscencia. Definitivamente, no podemos olvidar que somos seres caídos, que tenemos esta triple concupiscencia y que corremos el riesgo al observar estas obras de arte de una manera equivocada y llenar esa sed de infinito que tenemos. Sí tenemos ese riesgo y por eso tenemos que cuidar nuestra mirada. Se plantea un interrogante: ¿cuándo y en qué caso esta esfera de actividad del hombre, desde el punto de vista del etos del cuerpo, se pone bajo acusación de pornovisión, así como la actividad literaria a la que se acusaba y se acusa frecuentemente de pornografía? Nos dice el pontífice. Y aquí ya el Papa entra en un tema delicado, en el tema que es la droga del siglo XXI, la pornografía, y que cada vez se normaliza más y no estamos percatándonos del daño tan grave que le está haciendo a nuestros corazones. Hay una adicción, hay una industria con muchísimo dinero y muy interesada en que este tema de la pornografía se normalice. No podemos olvidar que la palabra pornografía viene de esa palabra porne, que quiere decir prostituta. La pornografía es como contemplar un cadáver y todos van a decirme: uy, qué semejanza la que estoy haciendo, pero les voy a explicar por qué. Es como contemplar un cadáver, pues no sabes nada de esa persona. No te pones a pensar que esa persona también es hija de alguien o hermana de alguien, que tiene algo único e irrepetible como tú, y simplemente contempla algo quedándote en la cáscara. Esto es la pornografía. Un deleite de contemplación de un cadáver. Sí, es verdad, está en movimiento, pero no estoy entrando en la relación adecuada con una persona, ni puedo entrar en una comunión verdadera porque todo es virtual. Y es una industria que está abusando de muchas mujeres. Y muchas mujeres están permitiendo ser abusadas por esta industria. De la industria pornográfica a la explotación sexual solo hay un paso. La pornografía mueve cada año 600.000 millones de euros en el mundo. Unos 250 millones de personas en el mundo son consumidores de pornografía según datos de la revista Forbes. La industria del cine y el video es la que mayores beneficios obtiene dentro del mercado del sexo. En Estados Unidos se ruedan cada año 13.000 películas porno y en Europa unas 1.500, lo cual provoca que las productoras alcancen alrededor del 40% de beneficio por película. Pero donde más se ha disparado el consumo de pornografía en los últimos años ha sido en Internet. Los internautas españoles son los ciudadanos que visitan más páginas de contenido sexual, según el anuario España 2001, realizado por Retevisión. El 38% de los cibernautas españoles navegan por webs de contenido pornográfico. Según Josep Antón, secretario general del consorcio SPAT España, dedicado a combatir la explotación sexual infantil, cuanta más pornografía se consume, más aumenta el deseo de seguir consumiéndola, lo que refleja la presencia de alguna dificultad importante para mantener una vida sexual normal, porque el consumidor de pornografía utiliza esos materiales como sustitutivos. El sexólogo Ferran Trulos asegura que
poco a poco la persona va perdiendo sensibilidad, por lo cual debe aumentar sus estímulos, que cada vez son menos personales y más genitalizados. Al final se produce una búsqueda incesante de nuevas experiencias que nunca llegan a satisfacer del todo, lo que la convierte en adicta a la pornografía. Si los adictos a la pornografía se quedaran ahí y no afectaran a otras personas, ¿qué pasaría? Pero resulta que la verdad es otra. La pornografía y los abusos a menores son causa y efecto. Como en todas las adicciones, el consumidor de pornografía necesita cada vez dosis mayores para que su cuerpo y su mente reciban el mismo estímulo que al principio. El adicto tiene la necesidad de experimentar nuevas sensaciones. Además, esta actitud debe degenerar en delitos como la pornografía infantil y el abuso a menores. Ciertamente, la pornografía es una plaga, y esta plaga arruina el alma de los hombres, de las mujeres y de los niños, destruye los vínculos del matrimonio y victimiza a los más inocentes entre nosotros. Oscurece y destruye la capacidad de las personas para verse unas a otras como expresiones singulares y hermosas de la creación de Dios. En lugar de ello, les nubla la vista y la lleva a ver a otras como objetos que se pueden usar y manipular. Se ha justificado como un canal de libre expresión, apoyado como una iniciativa comercial y permitido como apenas otra forma de entretenimiento. No se reconoce ampliamente como una amenaza a la vida y a la felicidad. No suele tratarse como una adicción destructiva. Cambia la forma en que los hombres y las mujeres se tratan entre sí, a veces de forma asombrosa, pero a menudo sutil. Ciertamente en el mundo del arte a menudo se ha mostrado el cuerpo humano vestido y desnudo, en varias representaciones y poses. Si bien el peligro de la inmodestia existe aún en relación con las obras de arte, el mal de la pornografía es mayor y más insidioso. La pornografía muestra el cuerpo solamente de una manera explotada, y las imágenes pornográficas se crean y se ven únicamente con el fin de despertar una impureza sexual. Por ende, la producción, visualización y propagación de la pornografía constituyen una ofensa contra la dignidad de las personas. Actos objetivamente malos y debe condenarse. Por lo tanto, me permito recordarles a todos nuestros oyentes que el uso de la pornografía, es decir, su fabricación, su distribución, su venta o visualización, es un pecado grave. Quienes participen en esa actividad con pleno conocimiento y consentimiento cometen un pecado mortal. Tales actos lo privan de la gracia santificante, destruyen la vida de Cristo en su alma y les impiden recibir la Sagrada Comunión, hasta cuando hayan recibido la absolución por medio del sacramento de la penitencia. La gravedad de este pecado se aprecia con mayor claridad cuando se considera el profundo daño que causa el uso de la pornografía a la sociedad. En primer lugar, perjudica a toda la familia, la célula básica de la sociedad, y a la iglesia, porque destruye el vínculo conyugal, puesto que introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2354. El uso de la pornografía por un hombre desvía su atención y afecto de su esposa. Le crea en la mente expectativas irreales y a menudo inmorales para su vida íntima. Él comienza a acercarse a ella solamente como medio de gratificación propia y ya no como compañera apropiada. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. El lenguaje sucio nos hace sentir cómodos con la acción sucia, pero el que sabe cómo controlar su lengua está preparado para resistir los ataques de la lujuria. San Clemente de Alejandría.
El respeto al cuerpo en las obras de arte es la catequesis número 61 que estamos desarrollando el día de hoy de San Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Y antes de la pausa, pues hablábamos de la pornografía. Los sacerdotes y los orientadores conocen muy bien la gravedad de la amenaza que presenta la pornografía para el matrimonio y saben cuántas familias ya han sufrido una triste división debido a sus efectos. La disponibilidad e intrusión de la pornografía perjudican el bien común al producir una imagen consumista y licenciosa de la sexualidad, particularmente de las mujeres. Es cada vez más difícil inculcar y proteger la inapreciable virtud de la castidad cuando la pornografía infecta a la mayoría de los medios de comunicación. El interés de la sociedad en la preparación de los hombres y mujeres jóvenes para el matrimonio también sufre cuando los medios de comunicación presentan el sagrado acto de intimidad que es propio del sagrado vínculo del matrimonio como un juguete mercantil. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. La pornografía hace de la intimidad una mentira, al distorsionar la propia característica humana que promete poner fin al aislamiento. La pornografía lleva al usuario no a la intimidad, sino a un alejamiento aún más profundo. El propósito divino de la sexualidad humana es satisfacer el anhelo de comunión con otro y traer a la persona al vínculo del amor que da vida y que nutre. En esta experiencia humana de intimidad con otro, se ha preconcebido el destino eterno del ser humano de perfecta comunión con su Creador. Jesús en respuesta les dijo: ¿no habéis leído que aquel que al principio creó el linaje humano, creó un solo hombre y una sola mujer, y dijo: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y habrá de unirse con su mujer, y serán los dos una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, 4 y 6. La falsa promesa de intimidad ofrecida por la pornografía lleva más bien a un alejamiento aún más profundo que paraliza la capacidad del usuario de experimentar verdaderamente contacto íntimo humano. El usuario de pornografía, al anhelar intimidad con humana, ¿verdad?, de aquella persona cuyas imágenes se emplean, cuanto más lo será contra la dignidad humana de la persona a quien se le prometió la exclusividad del afecto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a perder esa dignidad humana con la persona con la que se casó. No va a tomarla como una persona a la cual hay que respetar y hay que tratar su cuerpo con la mejor reverencia. El uso de la pornografía es una violación del compromiso matrimonial. Voy a repetir esto, que quede bien claro. El uso de la pornografía es una violación al compromiso matrimonial, aun si el cónyuge lo tolera. ¿Cómo puede uno dejar de sentir el rechazo y la traición cuando la propia pareja comprometida recurre a la ilusión y a una felicidad efímera con imágenes pornográficas? Este rechazo, si no se corrige, a menudo llevará a la destrucción permanente del compromiso conyugal. Un tema bastante profundo, un tema que está afectando a todos nosotros, a nuestra niñez también. Y yo creo que es algo que hay que tener mucha conciencia, ¿no? Hacer conciencia de el daño del uso de la pornografía en nuestra humanidad. San Juan Pablo II termina esta catequesis diciéndonos: lo uno y lo otro se realiza cuando se rebasa el límite de la vergüenza, o sea, de la sensibilidad personal respecto
a lo que tiene conexión con el cuerpo humano, con su desnudez. Cuando en la obra artística o mediante las técnicas de la reproducción audiovisual se viola el derecho a la intimidad del cuerpo en su masculinidad o feminidad. Y en último análisis, cuando se viola la profunda regularidad del don y del darse recíproco, que está inscrita en esa feminidad y masculinidad a través de toda la estructura del ser hombre. El Papa nos dice, cuidado como vemos, porque nos puede llevar a pecar. Somos llamados a ser un pueblo de esperanza, a contemplar la imagen de Dios en otros y a restituir nuestro uso de la vista enfocándonos en la meta de nuestra fe y el destino final de nuestra vida. La Iglesia siempre ha descrito al cielo como el estado de contemplación del Señor cara a cara. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Nuestro Señor pronuncia esta palabra al comienzo de su ministerio público. Por lo tanto, Él mismo revela la conexión entre la virtud de la pureza y la facultad de la vista. Según la explicación de esta beatitud dada en el Catecismo, la pureza de corazón es el preámbulo de la visión de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2519. La limpieza del corazón se refiere a la capacidad de amar que tiene la persona humana. Indica un corazón dedicado por completo al Señor, no dividido por pasiones ni deseos contrarios a Él, puesto que el corazón es la sede de la personalidad moral. La limpieza de corazón significa rectitud moral. Nuestra vista, más que una capacidad física, también es un medio importante para entender la fe, el cielo y la salvación. En realidad, su verdadero fin y su satisfacción es la visión de Dios mismo. La finalidad del ser humano está vinculada a su capacidad de ver. Con esta profunda verdad en mente podemos apreciar mejor la grave amenaza que presenta la pornografía para el alma humana, para la familia y para la sociedad. Y quiero hacer hoy dos preguntas, o más bien recordar dos preguntas que San Juan Pablo II viene haciéndonos en las últimas catequesis. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mirada? Y finalizo con esta reflexión. Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas, pero para conocerlas a todas tuvo que mirarlas. La mirada de Jesús hacia sus ovejas es diferente a la nuestra. Si tú vas por la calle o estás viendo televisión y ves, por ejemplo, mucha gente pasando por la vía peatonal, mucha gente cruzando la calle, eso es lo que ves, mucha gente. Ninguna es diferente, todas son iguales para ti. Pero para Jesús, el buen pastor, cada una de esas personas es diferente. Cada rostro es especial. Cada uno en su ser y hacer tiene una historia única. Conoce el nombre de cada una. Sabe cuál está triste y cuál está alegre. Cuando Dios te mira con ojos de buen pastor y saca lo mejor de nosotros. Su amor, que todo lo abarca a través de su mirada de misericordia, hace que nuestros dones y capacidades se intensifiquen. Por eso es importante que para ir y servir a los demás con los ojos de Cristo, te dejes mirar por Él primero. Aprendamos a ver cómo Dios nos mira. No todos están llamados a ser artistas en el sentido específico de la palabra. Sin embargo, según la expresión del Génesis, a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida. En cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.